He dicho desde el principio que la OTAN no sobreviviría a esta guerra. Cuando termine esta guerra, creo que la OTAN llegará a su fin. Claramente estamos en una posición económica muy frágil. Queremos marcharnos. Deberíamos habernos ido de Europa en gran medida a mediados de los años 90. En aquel momento había personas en el Senado, así como en las capitales europeas, que buscaban desesperadamente una razón para justificar la OTAN y mantenernos atados a Europa. Creyeron encontrarla en los Balcanes, y desde entonces hemos estado lidiando con este tipo de aventuras estúpidas. Recuerda que la arrogancia y el error de cálculo también juegan un papel importante en todo esto. Todos se equivocaron al calcular sobre Rusia. Todos se equivocaron al calcular sobre nosotros mismos. Pero la arrogancia permanece. Nadie quiere admitir que algo ha cambiado en el mundo. Es así de simple. Seguimos viéndonos como el centro del universo. Eso es absurdo. Así es como estamos. Y no hay nada que impida a Rusia, a menos que se quiera usar un arma nuclear, resolver la guerra en sus propios términos. Y nadie quiere arriesgarse al uso de un arma nuclear. Desde luego, nadie es sensato en Washington, y no conozco a nadie en Moscú que quiera hacerlo. Así que creo que la OTAN simplemente se derrumbará. Ya sabes, Henry James dijo, las vacas sagradas nunca se sacrifican, simplemente desaparecen. Creo que eso es lo que ocurrirá con la OTAN. Nos despertaremos y en la práctica habrá desaparecido. Tampoco creo que la UE vaya a sobrevivir. Y recuerda, eres europeo. La forma en que se ve el mundo desde Oslo es muy diferente a cómo se ve desde Roma, Madrid o Atenas. Y tratar de mantener unido este conglomerado es simplemente una expectativa poco realista. Es antinatural. Es exclusivamente un producto de la Guerra Fría. Bueno, sobre el tema de que los países ven el mundo de diferentes maneras, y también en el contexto de las celebraciones del 9 de mayo, veo que la derrota del fascismo se utiliza de formas distintas. En Europa, por supuesto, constantemente presentamos a Putin como el nuevo Hitler. Pero en Rusia, evidentemente vinculan la guerra actual, la guerra por poderes con la OTAN, también con la Segunda Guerra Mundial, en términos de lucha contra el fascismo, y por supuesto, contra esas grandes fuerzas occidentales, ya que no fue solo Alemania quien invadió la Unión Soviética. Pero más recientemente también vimos a los chinos hacer un comentario. Xi Jinping hizo un comentario que apareció en el Financial Times, donde comparó las acciones de Estados Unidos en el sistema internacional con los ejércitos de Hitler. ¿Cómo lo ves? ¿No es esto una gran escalada en la retórica? ¿Ves posible una alianza militar entre chinos y rusos o son demasiado reacios a ello? ¿Qué crees que intentan lograr o legitimar estos comentarios? ¿O es simplemente mucha fanfarronería y demonización? Bueno, la nostalgia nazi en Ucrania es real. La historia de Ucrania es muy compleja. Millones de ucranianos fueron asesinados entre 1929 y 1932 bajo Stalin, bajo el comunismo, y los oficiales de la NKVD que lo llevaron a cabo fueron a las cárceles para reclutar gente que les ayudara a hacerlo. Los ucranianos no han olvidado eso, y se podría decir que fue una pérdida de vidas mayor que la que vimos en el Holocausto con los judíos. Estas zonas tienen historias largas, memorias largas. Así que los rusos ven esto, ven la nostalgia nazi y los símbolos nazis, y se horrorizan. Para muchos ucranianos, y seamos francos, para la mayoría de la gente en Europa del Este en cualquier día, si tuvieran que elegir entre el nazismo y el comunismo, no eligieron el comunismo. Pero eso no forma parte de la narrativa en Oriente, tampoco es la narrativa en Occidente. Es realmente bastante interesante. Ese es otro tema. Pero en definitiva, si intentas legitimarte, es un objetivo fácil decir, bueno, ellos son como los nazis. La verdad es que si nos parecemos a alguien, es al Imperio Británico.
Y si eres chino, te preocupa el mar de China Meridional porque una de las cosas que puso a China en una posición estratégica muy difícil fue la Marina Real, que campó a sus anchas en el mar de China Meridional e hizo imposible que los chinos ganaran las guerras del opio. Recuerda que los británicos entraron directamente, navegaron por los ríos, bombardearon los fuertes y obligaron a los chinos a permitir la importación y exportación de opio. Un impacto terrible en la población y en las personas que vivían allí. Los chinos ven el cristianismo de manera diferente. Tuvieron a un hombre en las décadas de 1830 y 1840 que se declaró la reencarnación de Jesucristo y lideró una guerra civil que tardó más de 20 años en detenerse y causó la muerte de millones y millones de chinos. Los chinos tienen una visión del cristianismo muy diferente a la que nosotros entendemos. No nos molestamos en aprender nada sobre esto. Simplemente pienso que Taiwán fue el portaaviones insumergible durante la Segunda Guerra Mundial para el Japón imperial. China no permitirá que ninguna potencia extranjera domine Taiwán y lo utilice de nuevo contra China. Es así de simple. Tenemos que entender eso y dejar de hablar de Taiwán. Creo que todas estas alusiones al pasado se hacen por motivos que tienen raíces internas en Rusia, China y otros lugares, igual que nosotros las utilizamos. Yo diría que no les prestaría demasiada atención, pero sí observaría los resultados. Y ahora mismo creo que Rusia y China juntos, junto con la creciente coalición de los BRICS, son personas que han dicho, ya hemos tenido suficiente de vosotros, Estados Unidos, y de vuestros socios en Occidente. Y lo que me resulta interesante es que la mayoría de las veces, si no les gustamos nosotros, las otras personas que tampoco les gustan son los británicos y los franceses, probablemente en cierta medida los belgas y quizá los neerlandeses. Estas son las potencias coloniales. Los alemanes llegaron a eso muy tarde, y nunca hubo mucho entusiasmo por ello en Alemania. El resto de Europa no estaba involucrado en ese tipo de cosas, así que no se puede generalizar de una manera u otra. Pero en lo que a nosotros respecta, estamos interviniendo mucho en todo el mundo, igual que lo hicieron los británicos. Ellos intervinieron en el continente, intervinieron en África, intervinieron en Asia, intervinieron en la India. Eso no es algo bueno desde el punto de vista de todas las personas que viven en esas zonas. Y nos conviene no intervenir, pero hemos construido un sistema, hemos creado estructuras en este país para apoyar y mantener la injerencia, para proyectarla, para manipular las sociedades de otros. Todos esperábamos que el presidente Trump se hiciera cargo. Bueno, nos alegramos cuando la National Endowment for Education o no, la National Endowment for Democracy. Y luego, ay Dios, mi cerebro no está funcionando bien. Las distintas agencias mundiales, ayúdame, no puedo recordar el maldito acrónimo. Pero Elon Musk investigó estas cosas y descubrió un fraude masivo. Gracias a Dios por Elon Musk, porque ese fraude masivo era real. Y la National Endowment for Democracy era otro frente de la CIA intentando desestabilizar países ajenos en nombre de la democracia. Todo esto debe terminar. Y creo que Donald Trump dio algunos pasos muy buenos en esa dirección. Pero sigue tratando con las agencias de inteligencia, especialmente la CIA. Y la CIA sigue siendo una organización fuera de control, y creo que él tiene que entender eso. De nuevo, el presidente Trump tiene buenas intenciones, pero el presidente Trump necesita centrarse aquí, en casa, no en el extranjero. Necesita desmantelar las redes de injerencia, las estructuras imperiales. Eso tiene que desaparecer. Pero realmente necesita centrarse aquí y entender con qué está tratando dentro de su propio gobierno. Creo que tiene cierta comprensión de ello, pero no tanta como necesita, y realmente debe centrarse en ello. Pero de nuevo, ya sabes, está rodeado de personas que le dicen cosas diferentes, y lamentablemente es demasiado fácilmente influenciable por demasiadas personas equivocadas. Yeah, just a very
Sí, solo una respuesta muy rápida porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves ahora la posibilidad de alcanzar realmente una paz para poner fin a esto, para acabar con la guerra por poderes en Ucrania? ¿Crees que ya es demasiado tarde? ¿Se decidirá en el campo de batalla o, porque vi a J.D. Vance decir que los rusos piden demasiado? Pero de nuevo, siendo pragmáticos, son los rusos quienes tienen la sartén por el mango. Si los estadounidenses quieren presionar a alguien, sería más fácil presionar a los europeos y a los ucranianos. ¿Ves alguna vía hacia la paz o simplemente va a... Bueno, hay un camino hacia la paz, pero no va a pasar por Washington? Path to peace, but it's not going to be through Washington. And J.D. Vance doesn't understand the region and its history. Y J.D. Vance no entiende la región ni su historia, así que no sé por qué dijo eso. Los rusos nunca han pedido mucho, pero cuanto más tiempo ha pasado y más sangre se ha derramado, más motivos tienen los rusos para exigir más territorio como medio de protegerse. Estas conversaciones que ocurren en Estados Unidos simplemente carecen de información. No hay una comprensión profunda de nada de esto. Ese es el problema. No sé cómo se soluciona eso. No tenemos un núcleo de diplomáticos profesionales que hayan pasado su vida aprendiendo otros idiomas, viviendo en otros países y comprendiendo todas estas dinámicas. Lo que hemos hecho es crear un núcleo de entrometidos que creen que tienen el derecho divino de luchar por alguna idea de democracia, lo cual es un completo disparate. Y eso ha causado enormes problemas. Se podría pensar que el desastre de 10 años en Vietnam nos habría hecho recapacitar, pero aparentemente no fue así. Es una industria que se perpetúa a sí misma en esta ciudad, en Washington, D.C. Así que creo que terminará, pero terminará en los términos de Rusia. Nosotros no tendremos mucho que ver con ello. Pero los rusos, de nuevo, el señor Putin no es un hombre estúpido, sabe que inevitablemente para tener una solución que funcione, necesitará que participen otros países que hacen frontera con Rusia. Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia. En algún momento tendrán que ser incluidos y aceptar la solución que se alcance. Y creo que él lo entiende. El problema más importante para nosotros ahora mismo es, claramente, lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Y creo que el presidente Trump quiere evitar una guerra con Irán, no tengo ninguna duda. ¿Pero podrá hacerlo? Porque el señor Netanyahu está desesperadamente interesado en una guerra. Ve este momento como el adecuado y la oportunidad perfecta, porque tiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en Estados Unidos, y controla gran parte de la política nacional. El hecho de que Donald Trump y él no se lleven bien realmente no importa mucho. A nadie le cae bien Netanyahu. Nobody likes Netanyahu. He's an arrogant sociopath. Es un sociópata arrogante. Pero los multimillonarios que constituyen la columna vertebral de AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, tienen un enorme poder sobre la Casa Blanca y el presidente Trump. Así que digamos, lo que más me preocupa no es que vayamos a empezar una guerra con Irán, sino que quizás el señor Netanyahu entre rápidamente en Gaza para masacrar al resto de la población. Y que el presidente Sisi en Egipto diga, no podemos tolerar esto, y envíe al ejército egipcio. Probablemente estará con el apoyo de los jordanos. Entonces veremos cómo se extiende esta guerra. Irán ha dicho que apoyará a Egipto. ¿Qué harán los saudíes y los emiratíes? No van a aceptar el asesinato masivo de la población en Gaza. Así que la verdadera pregunta en ese momento es, ¿qué harán los turcos? Erdogan ha intentado jugar a dos bandas, pero cuando esto comience contra Egipto, si ocurre como creo que ocurrirá, y los israelíes entonces entren en guerra con Egipto, creo que será imposible para los turcos quedarse al margen. Creo que ahí es cuando se desata una guerra regional. Ahora, la otra posibilidad es que el señor Netanyahu decida simplemente atacar Irán. Punto. Boom. Eso iniciará una guerra regional. Pero el señor Netanyahu está bastante seguro, y probablemente tiene razón al estarlo, de que haga lo que haga, nosotros le apoyaremos. Ese es el problema.
Acabo de regresar de Irán esta mañana. Me encantaría hablar contigo sobre lo que está ocurriendo allí, pero supongo que tendremos que dejarlo para otro día. Gracias. Thanks again.